histórica. Y celebro, efectivamente, la eventual apertura que en el instituto pueda generarse efectivamente sobre un proyecto que cubra eventualmente las problemáticas que los profesores que me antecedieron han planteado. Yo, al contrario, soy tremendamente pesimista sobre lo que se está haciendo en el campo. Veo muy pocos formaciones escolares, veo adicionalmente muy pocos resultados frente, por lo menos, a lo que de alguna manera yo conocí demanda el trabajo de la antropología histórica. Es un trabajo enorme, basta con entrar a ese archivo. Es realmente un trabajo grande. Yo tengo el precedente, en primer lugar, de que no hice estudios históricos. Yo básicamente soy un etnólogo. He hecho algunos trabajos de algo que podría eventualmente inscribirse dentro de la antropología de la historia, particularmente en dos campos. Por una parte, con respecto de pueblos hispánicos, indígenas, en tiempos de conquista y colonia. Un libro sobre los muisca, que seguramente ustedes conocen. Y por otra parte, algunos ensayos de recuperación de la información sobre la historia de la antropología misma. Esos son los dos campos en los cuales he aplicado. De manera que mi formación, mi aproximación a la historia, fue francamente personal. De hecho, el texto sobre los muisca que yo escribí advierte eso. Dice, esto no es un estudio histórico. Esto es un estudio que hace unas preguntas dentro de la antropología, desde el campo de la etnología, que eso soy, a una información que me encuentro yo sobre los muiscas. Y voy a tratar de responderla. Y los procedimientos fundamentales que sigue ese texto son de la antropología, más que de la historia. Es verdad, utiliza también una serie de elementos metodológicos de la historia, pero su carga fundamental está ahí. De la misma forma leo la historia de la antropología en Colombia, con los textos que he escrito, los ensayos que he escrito sobre algunos momentos de la antropología en Colombia, de la misma forma. Por otra parte, un segundo elemento que tiene precedente para mi exposición es que yo no recibí las preguntas. De manera que tengo una cierta libertad, de alguna manera, cierta libertad en asunto. De manera que yo me voy a referir solamente a un aspecto, uno solo, en esa relación entre la antropología y la historia. Que la comunicación entre la antropología y la historia se venga realizando desde hace 30 o 40 años. No es sorprendente. No pienso tanto, con todo el respeto a los historiadores, a Rafael, que es nuestro representante en esta mesa, por iniciativa de la historia misma hacia la antropología, sino me parece todo lo contrario, de la antropología a la historia. La historia para la antropología es un elemento fundamental de trabajo. No obstante, siempre se piensa que lo que tradicionalmente hace un antropólogo es un trabajo sincrónico, actual. El trabajo de campo es un trabajo actual, ¿cierto? Es de este momento. Al contrario, hay una preocupación permanente en los antropólogos y particularmente los antropólogos de América Latina y de Colombia. Hay una preocupación por la reconstrucción de la historia, por la reconstrucción de las características de la comunicación, particularmente entre la sociedad occidental y esos pueblos, los pueblos nativos. Y eso ha obligado a entrar en la historia. Esas son las herencias que recibimos de Fride, las herencias que recibimos de los profesores que han mencionado. No obstante eso, efectivamente, desde muy recientemente, dos particulares elementos, me parece, han influido
en la forma en cómo tratamos de comunicarnos entre antropología e historia. El primero, ya se ha mencionado, son los estudios transdisciplinarios, la interdisciplinariedad, la necesidad de que las ciencias sociales transformaran esa mirada local, de alguna forma encerrada sobre sí misma, que perdía instrumentos valiosos en la comunicación con otras disciplinas. Yo recuerdo haber citado una frase de Raigel Dolmatov en la cual él decía que una de las virtudes que tiene la antropología es que hace un trabajo en las fronteras disciplinarias. Eso a veces se esjeta enormemente, ¿cierto? Y aparecen estudios de la cultura de la bicicleta, el estudio de la cultura, etcétera, etcétera. Aparece una cantidad de culturas efectivamente sorprendentes. Ustedes lo saben. Digo, a veces es esjeta. Pero de cualquier manera es cierto que los antropólogos inventan antropologías filosóficas, antropologías de la pedagogía, etcétera, etcétera. Aparte de las clásicas subdivisiones. Hay un trabajo en las fronteras que obliga regularmente a estudiar esa otra disciplina y en consecuencia los procedimientos de estudio, los métodos que esas otras disciplinas tienen. Tal vez a eso se refería Gertz cuando decía de que los géneros de hoy son difusos, de que efectivamente esas fronteras disciplinarias se convierten en la antropología en particular en un campo tremendamente difuso. Yo voy a recoger adicionalmente, es hablando de un antropólogo, de alguna manera, ahora voy a recoger otros dos elementos más. De las cosas que son recuperables desde mi punto de vista, claves de eso que han llamado la antropología posmoderna, es justamente un descubrimiento, o por lo menos una evidencia que ellos tomaron para poder discutir con el campo de la antropología y con las ciencias sociales. Y es que el antropólogo o el producto del antropólogo es una versión. Hay varias versiones. Ellos argumentaron cómo, y esto no es nuevo en la época, ya lo sabíamos desde antes, de que efectivamente es un abuso por parte del antropólogo en asignar los resultados de su investigación a un grupo indígena en este caso. Hablar a nombre de los cubeos dicen, los taiwanos dicen, los nasa dicen, cuando efectivamente nuestro trabajo es regularmente una interlocución con ciertas personas. Es decir, no solamente el antropólogo construye una versión, sino que la construye sobre distintas versiones. Y esas versiones, en cambio, se difuminan también en el texto. Esa fue la crítica del antropólogo como autor, ¿cierto? Pero también hay más antropólogos, de manera que hay más versiones eventualmente sobre el mismo asunto, sobre el mismo grupo, posiblemente no necesariamente los mismos procedimientos. Hay versiones, entonces, por una parte. Sin embargo, aceptando eventualmente de que el foco de atención de la historia descansa fuertemente en los documentos, mientras que, aparentemente, ya lo hemos escuchado antes aquí, el peso de la información, la fuente de la información del antropólogo es la tradición oral, empleamos efectivamente una comunicación entre unos y otros. A veces tratamos como documentos asuntos que no son necesariamente escritos, legofos, monumentos, etc. ¿Sí? A veces tratamos las tradiciones orales convirtiéndolas en textos escritos, ¿cierto? Hacemos reversiones de estos asuntos. Efectivamente, adicionalmente, extendemos nuestro campo. No solamente se hace, yo no digo en historia, digo antropología en general, solamente sobre grupos étnicos,
¿cierto? La antropología atiende efectivamente toda la sociedad, ¿verdad? Que esa diferencia efectivamente ya decididamente no funciona. Sin embargo, lo que además del foco, digámoslo así, la difuminación del aparente sujeto que tenían los unos y los otros, y por otra parte de las fuentes, no hacen que los métodos necesariamente desaparezcan. No. Y en eso la antropología y la historia tienen particularmente procedimientos de acercamiento característicos que de alguna manera permiten argumentar cómo son disciplinas. Si por disciplina entendemos que el camino es un camino científico, un camino expedito, que se construye, un proceso metodológico para hacerlo. Me voy a referir entonces a esa dificultad que existe en el caso de la comunicación de eso que eventualmente se llama etnografía. La etnografía, en lo que venimos escuchando, no es meramente la descripción de, o la descripción y análisis de, ¿cierto? Los documentos entonces, las expresiones verbales tal vez, las expresiones materiales y no materiales que existen dentro de esta sociedad. No. Desde mi punto de vista, la construcción que efectivamente nos interesa no es la del investigador, es la del sujeto del conocimiento. Lo que hacemos cuando hacemos nuestro trabajo de campo es tratar de entender justamente cómo construye él esas inscripciones del tiempo y el espacio en las cuales efectivamente se manifiestan de muy distintas maneras, sean mitos, sean prácticas sociales, sean etcétera, etcétera. Y eso, a mi juicio, no es posible hacerlo en los documentos. A pesar de mi lectura, aparentemente con estos aprestamientos etnográficos, con los cuales llegué, ya había hecho trabajos de campo anteriores entre distintos grupos indígenas, y cuando llegué a los muiscas, a los documentos de los muiscas, efectivamente tenían preocupaciones evidentemente de antropólogo, pero no pude resolverlos, efectivamente, no tenía con quién dialogar realmente, no tenía con quién poder interpretar lo que allí se describía. No se trata solamente de que las fuentes son débiles y eventualmente versiones, cronistas contra documentos de archivo, créditos contra, no solamente eso, sino se trata de que efectivamente eso fue producido en un contexto histórico que efectivamente es irreproducible, entre otras porque no puedo conversar con ellos. Ese es el elemento fundamental con el cual trabajamos los etnólogos, es justamente la reconstrucción de la construcción de lo que él dice, no desde mi punto de vista. Yo puedo hacer también eso, que es construir un análisis, resultado de eso que él dice. Pero eso no es realmente, efectivamente, el objeto de nuestro trabajo. No es la mera descripción. No es solamente, efectivamente, como pensamos, el investigador. Y en ese sentido, ya no solamente se trata de géneros difusos, sino eventualmente contrapuestos. Un elemento clave que ha surgido en esa misma perspectiva, esa la conocemos, ¿cierto? El hecho de que sean las interpretaciones de él, que no solamente tenemos la diversidad de expresiones sobre el tiempo y el espacio, sino que por otra parte él dice la gente que no la vive y no la expresa de la misma manera. Eso pasa con el mito. Los mitos ni son verdad ni son supercherías. Son construcciones conceptuales y para poderlas entender es indispensable que él me las interprete. Yo no puedo hacerlo. Tengo que tener ese diálogo para poder entenderlo. El mito es un caso extremo, pero igual ocurre con objetos de la parafernalia ritual, con las prácticas comunes, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Sucede exactamente lo mismo. Ahora, al contrario, digo, esa construcción de la historia, levantada entonces desde estos sectores, ya no se trata solamente de la historia desde abajo, de la construcción de la historia desde abajo. En ese caso, todavía yo soy el sujeto que investigo y que ordeno, sino se trata de la construcción de las gentes mismas.
Eso se ha venido despertando progresivamente. Entre pueblos indígenas es muy frecuente. En este momento yo estoy haciendo el análisis otra vez de un mito que ha sido contado e interpretado 10 veces, en 10 volúmenes, por los tucanos, por ellos mismos. El mito no coincide, por supuesto. Las versiones son distintas, son diferentes. Yo voy a llamar la atención entonces, justamente para que, no obstante, podamos hacer análisis con preguntas de antropólogos, de la antropología o de la historia, con documentos, con expresiones verbales de la gente que virtualmente relata la historia, con objetos no materiales, con expresiones orales, con todas estas fuentes que eventualmente podemos articular entre la historia y la antropología. En cualquier manera resta ese otro campo que efectivamente me parece que es una enorme apertura a la comprensión de esa construcción de otros tiempos, de otros espacios, de otras historias, de la forma de construir otras historias. Ustedes conocen muy bien el libro de Fabián. Un poco se propone, justamente, hace esta apertura en la discusión entre otras de Marshall Sainz con el capitán Cook. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Jorge Gamboa, coordinador del grupo de historia del ICANN, y de alguna manera pues culpable de esta reunión en cierto sentido, y aprovecho pues la oportunidad para agradecer la presencia de todos los colegas y profesores y maestros que están acá, más que colegas maestros, porque es un escenario un poco intimidante para mí también, compartir mesa con ustedes, teniendo en cuenta detalles como lo siguiente. La primera vez que yo escuché la palabra etnohistoria fue en boca del profesor Roberto Pineda, que fue mi maestro de la cátedra de etnohistoria en la Universidad Nacional. Fue la primera vez que yo escuché hablar de eso. Puede ser un poco anecdótico, digamos, para cambiar el tono de las intervenciones anteriores. Pues de alguna u otra manera, mi interés por este campo disciplinario se remonta a esas épocas de estudiante en las cuales el profesor Pineda nos ponía a leer trabajos como los de John Murra sobre el Perú, pues que me abrieron a mí los ojos acerca de una cantidad de cosas que yo no había pensado, y pues de algún modo estoy acá por esa razón. Entonces, bueno, creo que yo no podría agregar mucho más de lo que ya se ha dicho en esta mesa por los colegas. Quiero recoger algunas ideas que alcancé a escuchar, porque pues no pude estar en todas las intervenciones, lamento mucho no haber llegado desde el comienzo por problemas que tuve. Entonces no sé si en las primeras intervenciones seguramente habrán hecho referencia a algunas cosas, pero voy a recoger algunas de las cosas que alcancé a escuchar, y en torno a eso voy a tratar de hilvanar algunas ideas un poco confusas que tengo por acá. Yo coincido con el pesimismo que he escuchado en las dos últimas intervenciones en torno al campo de lo que llamamos antropología histórica o etnohistoria. Ya es incómodo usar cualquiera de las dos palabras, pero entonces me perdonarán si digo una u otra indistintamente, a veces se me olvida. Entonces coincido en que sí hay en Colombia, por lo menos, en este campo muy poco desarrollo durante las últimas décadas. Cuando Marcela fue llamada para que hiciera un balance, por ejemplo, Marcela, una de las tareas que tiene es hacer un balance un balance de los trabajos que se han hecho en las últimas décadas en Colombia. Marcela me decía que le parecía un trabajo muy grande. Yo le decía, no, tranquila Marcela, que no hay nada. Es muy fácil hacer un balance, porque realmente es muy poco lo que se ha hecho. Si el balance lo fuera a hacer uno sobre la producción sobre Perú, sobre México, eso sí sería una tarea titánica y imposible de hacer por una sola persona en una generación.
exageración tal vez, ¿no? Pero lo que se produce en Colombia últimamente es tan poquito que se puede hacer, ¿no? Que realmente hacer un balance de los trabajos que se han hecho recientemente no es tan complicado, y eso es una cosa muy grave, ¿no? Eso es algo muy malo que está sucediendo y que debería llamarnos a nosotros a reflexionar sobre eso. Creo que hay muchos factores por los cuales este campo no se desarrolla mucho aquí en Colombia, ¿sí? Y si cité el ejemplo de México y Perú es precisamente porque, digamos, la presencia de las sociedades indígenas en estos dos lugares, en estos dos países, pues ha sido determinante para muchas cosas, y el interés sobre el pasado de estos grupos étnicos ha sido también mucho mayor que el que nosotros hemos tenido acá por nuestros propios grupos étnicos, y siempre hemos sido más que productores, consumidores de lo que se hace en otras partes. Cuando yo empecé a trabajar, tal vez algunos de ustedes conocen los trabajos que he hecho sobre los muiscas. Una de las cosas que me llamó más la atención fue precisamente que los marcos conceptuales con los que estábamos trabajando, estamos trabajando los muiscas, eran tomados de la etnohistoria andina, ¿no? de los trabajos de Murra, básicamente, el concepto de estado redistributivo, de jefe redistributivo, esos conceptos de redistribución, conceptos de reciprocidad tomados de la antropología sustantivista de los años 50 en Norteamérica, que a su vez fueron fruto de los trabajos que se hicieron en sociedades africanas y asiáticas. Digamos que me llamó mucho la atención que no hubiéramos podido desarrollar un marco interpretativo propio, o que no hubiéramos mirado otros posibles marcos interpretativos. Entonces, una de las intenciones de mi trabajo fue tratar de mirar si podríamos aplicar otros marcos interpretativos más allá de la historia andina para el caso de grupos como los muiscas aquí en nuestro territorio. Entonces me puse en la tarea de revisar la historiografía y la etnohistoria mexicana, o que se hace sobre Mesoamérica más bien, y encontré pues autores muy interesantes, muy poco conocidos aquí en nuestro medio, como Charles Gibson, el historiador, James Lockhart, Nancy Parris, bueno, que habían hecho unos trabajos extraordinarios sobre los mal llamados aztecas, sobre los mayas, incluso hasta los mayas contemporáneos, no solamente los mayas clásicos, y una redefinición de lo que era, por ejemplo, todo el mundo azteca, todo el mundo mesoamericano, que se había hecho desde hace ya varias décadas en el ámbito mesoamericano, pero que aquí nosotros no teníamos ni idea, o por lo menos ningún investigador contemporáneo en Colombia había intentado aplicar esos marcos conceptuales acá. Los marcos conceptuales que yo veía eran los marcos pues de la historia andina, sobre todo pues que venían de los Estados Unidos también, aunque Murra pues no era norteamericano, pero era una clara influencia de la escuela norteamericana, que después ha seguido siendo también predominante hasta las últimas décadas, y algo de las reflexiones ya un poco más de índole estructuralista francés, por el lado de Nathan Bactel, por ejemplo, ¿no? Y la aplicación que él hizo del estructuralismo para tratar de ver las estructuras mentales del Tahuantinsuyo a través de la obra de Huamampoma de Ayala, por ejemplo, los análisis que él hace a través de eso. Y eso fue lo que llegó a Colombia, pero realmente yo veo que nosotros tenemos varias décadas de retraso, de atraso, diría simplemente, con respecto a los marcos interpretativos, a las teorías, incluso frente a las modas intelectuales de otras que hay en otras partes. Aquí hemos recogido algunas de esas modas, como decía Santiago, ¿no? Que se han filtrado y uno no sabe por dónde, ¿sí? De pronto, pues la gente que está llegando de los Estados Unidos de hacer sus doctorados trae algo de eso, y se filtra por algún lado, pero realmente no ha habido una aplicación sistemática y una reflexión sistemática sobre las posibilidades que se tienen en torno a la aplicación de estos marcos conceptuales en nuestro medio. Entonces, bueno, eso era un punto que yo quería tratar, o por lo menos plantear acá, y llamar la atención sobre nuestro atraso en cuanto a eso. Me gustó mucho la expresión
bueno, perdón, siguiendo con el tema de mi pesimismo, de todos modos, en el ámbito de la etnohistoria ya, o de la antropología histórica ya a nivel más latinoamericano, ese pesimismo hay que matizarlo un poco, no, porque como les decía, pues sí ha habido unos grandes avances, sobre todo, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención los avances que hay en el Cono Sur, en el caso de Argentina, Chile, casos como los estudios que hay sobre los mapuches, sobre toda esa frontera sur tan interesante y tan desconocida, ¿sí? Donde se están aplicando de todos modos modelos norteamericanos, que nos pues porque de alguna manera se hace la analogía con la frontera del oeste norteamericano, ¿sí? Pero están dando muy buenos frutos en este momento los trabajos que se hacen en el Cono Sur. Y curiosamente, hace 2 años, en el 2014, asistí a un congreso en Chile, cuyo nombre era ese Congreso de Etnohistoria. Siguen usando el término etnohistoria, Congreso de Etnohistoria. Y para mi sorpresa encontré un panorama que, con el término del profesor Correa, yo diría bastante desjetado, ¿no? O sea, de todo. Era un congreso en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, organizado por la Universidad de Tarapacá, donde mal contadas eran unas 300 ponencias de todos los temas que uno quisiera, desde las momias de la cultura chinchorro de hace 7000 años hasta la cultura de la bicicleta en Santiago de Chile, y a todo eso lo llamaban en historia. Entonces, sí hay una confusión, digamos, o hay una indefinición de qué es este campo disciplinar, pero creo yo que en el fondo de eso, de esas 300 y pico de ponencias, pues hubo como 10 interesantes, lo cual me parece pues un buen promedio, ¿no? Para los congresos que tenemos hoy en día, pues que haya 10 de 300 es algo muy bueno. Entonces, pues como les decía, habría que matizar un poco ese pesimismo. Y por otro lado, otro puntito que quería tratar brevemente, recogiendo también otro término que escuché ahora, que se lo escuché a Santiago, esto de que la etnohistoria es una epistemología incómoda, ¿no? Me gustó mucho eso de la epistemología incómoda, porque mi experiencia personal también ha sido una experiencia de mucha incomodidad, ¿no? En términos de que yo tengo una formación de antropólogo, pero me he dedicado más, o incluso laboralmente siempre me contratan para dictar clase en las carreras de historia, ¿no? Entonces, curiosamente, bueno, ahorita acaba de terminar un semestre en la Universidad Nacional, en el cual yo dicto una materia para los estudiantes de historia de primer semestre que se llama América Prehispánica, y la queja de los estudiantes constante es que yo les doy demasiada antropología y ellos están estudiando esa historia. Entonces, bueno, a mí esa queja me sorprende, pero también me llama mucho la atención eso, ¿no? De que se quejen, de que vean como algo malo que uno les enseñe desde una perspectiva que yo llamaría más antropológica, ¿no? Porque ellos quieren esa historia. Yo no sé qué llamarán ellos historia y qué llamarán ellos antropología, pero hay una queja ahí. Entonces, se siente uno como que está en un campo, digamos, que no está en el lugar correcto, como en la vivienda, sí, que siempre está uno en el lugar equivocado. Y cuando estoy en un contexto de antropólogos, me tratan como historiador. Dicen, él es el historiador del CAN, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que nunca estoy y para mí sí es incómoda esa situación epistemológica, en muchos casos es bastante incómoda. Entonces, bueno, me parece que sí, en el fondo la propuesta debería ser abandonar estas etiquetas, ¿no? Tanto en historia como antropología histórica es de todos modos incómodo, pero creo que tienen una tradición, que cada uno de esos términos, cada uno de esos nombres tiene una tradición, y me parece importante entender esa tradición, ¿no? Creo que con etnohistoria nosotros hemos llamado a dos cosas, básicamente, pero hay una que ha primado. Esa primera cosa que ha primado es, como lo mencionaba ahora el profesor François Correa,
es que le hemos puesto el mote etno a la historia de los otros, ¿no? Cuando nos propusimos, por ejemplo, cuando nos propusimos hacer intentar hacer una descripción, una comprensión o una interpretación de ese otro en términos sincrónicos, a eso lo llamamos etnografía o etnología. Pero cuando intentamos hacer lo mismo, pero en el pasado, a eso lo llamamos etnohistoria. Y ahí traigo a colación la anécdota también de John Murra en la introducción de su trabajo sobre el Perú, sobre la Organización Económica del Estado Inca, donde dice que él quería hacer era una etnografía de los otavaleños, ¿sí? Él quería ir a estudiar a los grupos actuales actuales de los años 50, de tejedores y comerciantes de textiles, pero no pudo viajar, le negaron la nacionalidad norteamericana, estaba embolatada en ese momento, de manera que no pudo viajar al Ecuador. Entonces él dice, bueno, de etnólogo me tocó convertirme en etnohistoriador. Entonces me interesé por el pasado de esos grupos y me fui a mirar documentos o crónicas más bien sobre los incas, pero él era de formación etnológica también y logró hacer pues lo que nosotros sabemos que logró hacer con ese trabajo. Entonces, esta disciplina no solo ha nacido de una situación colonial, de un encuentro con los otros, sino también de una incomodidad epistemológica que se manifiesta, por ejemplo, en hechos como ese. Y la segunda línea o digamos a la segunda cosa a la que se le ha llamado etnohistoria, que nosotros realmente no hemos desarrollado, es más o menos como el mismo sentido que hablamos de etnoeducación, ¿no? Es la concepción que tiene el otro de su propia historia, ¿sí? La forma de hacer historia del otro, eso que llamaríamos el mito, por ejemplo, en muchos pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo de la historia tradicional no hemos desarrollado mucho eso. Yo conozco algunos trabajos, por ejemplo, de Frank Salomon, o análisis que se hacen sobre la obra de Huamapoma de Ayala, sobre la forma en que él concibe el pasado del Tahuantinsuyo, ¿sí? Cómo trata de encajar la cronología cristiana que se manejaba en ese momento con la cronología de los 12 incas, ¿sí? Las edades y las etapas de desarrollo. Eso, por ejemplo, es un campo que, por supuesto, aquí en Colombia jamás hemos tocado, y si se ha tocado ha sido por parte de los etnólogos y etnógrafos, pero bajo la concepción del mito. O sea, los que analizan los mitos son los que han entrado en eso, pero no tenemos las fuentes ni podemos todavía decir que aquí en Colombia hemos desarrollado ese campo. Entonces, en la historia para mí han sido esas dos cosas, una antropología histórica, pero también un análisis de lo que el otro piensa acerca de su pasado, o la forma como el otro concibe su pasado. Y el último puntico rápidamente que quería plantear a partir también del final de la intervención del profesor Correa, es que yo estoy absolutamente de acuerdo en que existe una imposibilidad de dialogar con esas personas del pasado, y que en eso sí hay una diferencia fundamental entre lo que hace un investigador en el presente y las posibilidades que puede tener un investigador que puede dialogar con la comunidad o con la cultura o los miembros de esa cultura, frente a lo que un etnohistoriador puede hacer, un antropólogo histórico puede hacer, ya que no tiene esa posibilidad. De manera que termina siendo, bueno, esto es un problema que tienen todos los historiadores, por lo menos aquellos que trabajan con personas ya muertas, ¿no? Porque ahora hay historiadores del presente, ¿no? Entonces, eso no tiene ese problema. Pero los que trabajan con gente muerta también tienen el problema de no poder dialogar con ellos, y lo que se hace con los documentos es un burdo intento para hacer eso, pero obviamente eso nunca se logrará, jamás podremos dialogar plenamente con esas personas. Entonces, sí estoy de acuerdo con eso, pero eso al mismo tiempo creo yo que debe ser uno de los principales retos metodológicos que se debe plantear un antropólogo histórico o un etnohistoriador, cómo tratar de superar esa enorme barrera que nos plantea el hecho de no poder dialogar con estas personas, y que lleva como consecuencia
la omnipotencia casi del investigador, en el sentido de que el investigador adquiere entonces la facultad casi milagrosa de poder hablar en nombre de todas esas personas impunemente y de construir un pasado, unas imágenes del pasado que son las que consume después el lector o la gente que lo escucha a uno. Es decir, yo soy consciente, por ejemplo, que en mi propio trabajo yo lo que intento es construir un modelo, una imagen acerca de unos pueblos del pasado y digamos, tengo la posibilidad de construir ese pasado, esa imagen del pasado, de manera un poco más libre, más impune, que si yo lo estuviera haciendo con pueblos vivos actualmente que pudieran cuestionarme esas imágenes que yo estoy construyendo. De alguna manera la ventaja que yo tengo es esa, ¿no? Frente a los colegas etnólogos o a los colegas antropólogos que trabajan con comunidades en el presente, es que yo puedo impunemente atribuirle cosas a la gente del pasado sin que ellos me vayan a decir nada, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para abrir las preguntas, yo sí tengo una pregunta que hacerles a la mesa, y es que yo sí siento que la historia, o sea, que hoy en día, después de los esfuerzos que han hecho todos ustedes, de sus profesores, ¿cierto? Como Jorge dice, hay muy pocos trabajos en historia o en antropología histórica. O sea, yo cada vez que yo me acerco a una realidad, hablando de historia en el sentido clásico, que me acerco a una realidad indígena del pasado, yo no encuentro nada. O sea, hay una cantidad de historias que hay que construir, ¿cierto?, de nuestro país, de las poblaciones indígenas, de los afrodescendientes, de los campesinos, o cierto, de los grupos mestizos, híbridos. Yo quisiera saber, ¿hoy en día ustedes tienen esa percepción o ustedes creen que, cuál es la causa de ese desinterés por un poco la historia de este país, ¿no? Y la historia desde abajo, de esas formaciones sociales, ¿no? Subalternas, bueno, esa es mi pregunta, no sé si alguien me puede contestar. Y seguimos con ustedes. Pues muy rápido, porque si no aquí nos dan las 10 de la noche. Yo no comparto ese pesimismo que ha planteado François y Jorge. Si yo lo miro, por ejemplo, desde los estudios afrocolombianos, ¿sí? Lo que ha sucedido, lo comentaba aquí con Roberto, sobre todo desde la Constitución del 91, no solamente es una explosión, sino una implosión de estudios históricos o de estudios en lo cultural, de historia cultural. Pues no hay tiempo de precisar, pero yo no tengo esa sensación. Ahora, Jorge, lo que está mirando es el tema muy puntual de lo indígena, posiblemente hay, porque yo no lo conozco. Y lo otro que yo quisiera señalar es por lo último que dijo Jorge, ¿sí? Y es que yo sí veo una posibilidad de dialogar con el pasado. Esos muertos están muy vivos, dijo Benjamin. Y por eso yo hablaba de que la conexión a partir de la memoria nos convierte a nuestro trabajo, a nuestro análisis, en una dimensión del no tiempo. O en todo caso estamos desprendidos del mito y del diálogo ontológico espiritual que nos plantean los tambores y nos plantean los africanos. Es decir, allí las categorías de la modernidad no funcionan en ese sentido. Bueno, también voy a ser breve para que podamos tener las intervenciones del público. Creo que el trabajo de Marcela va a ser un poquito más complicado de lo que estamos pensando, porque sí creo que hay un esfuerzo grande en diferentes dimensiones, aunque desigual, dependiendo de las áreas. Sin duda, me parece a mí, en el campo de los historiadores y en general también de los antropólogos, hay unos temas que han prevalecido en los últimos 10 o 15 años, comprensibles, ¿no? Violencia, situación contemporánea, etc. Y hay periodos, tal vez, como el periodo colonial, que en cierta forma sí se ha minimizado
el esfuerzo de lo que vino en un momento determinado. Desde el punto de vista regional, probablemente hay zonas como el Orinoco que sí ha disminuido su trabajo de historia, pero otras zonas, como tú lo notas, no creo que se haya disminuido la producción, al contrario, se ha ampliado. Incluso la producción antropológica, me parece a mí, a veces no es tan fácil seguirla, de manera tal que hay una dificultad grande, aunque seguir ciertas zonas, lo que tú decías, el mismo suroccidente colombiano a nivel de tesis de pregrado, de doctorado, etcétera, creo que hay mucho más de lo que pensamos en un momento determinado. Ahora, en segundo lugar, comparto lo mismo, es decir, yo sí quiero enfatizar que en alguna medida la idea de, en realidad la labor, me parece a mí, del historiador, simplificando obviamente algo que es mucho más complejo de oficio, es transformar los datos, entre comillas, históricos en datos etnográficos. Es decir, ahí creo que está el quid de las cosas. Y por otro lado, tampoco compartiría, entiendo que obviamente nuestra idea es reconstruir las ontologías indígenas, digámoslo así, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que, me parece a mí, que el punto de vista precede al objeto. Es decir, el objeto no habla por sí mismo y tenemos que tener conceptos, incluso para reconstruir esos puntos de vista, y eso de manera que es el acto cognoscitivo. Y finalmente creo que es lo mismo. El historiador, y ahí nos metemos la parte del historiador, creo que el historiador sí tiene unos procedimientos, y la idea del historiador efectivamente es reconstruir probablemente una escena de crimen, por poner una metáfora muy precaria, y quizá más vayamos en el tiempo más difícil, pero también han aparecido nuevos recursos, los arqueólogos lo saben muy claramente, paleontología, métodos de datación, etc. O sea que no sería yo tan pesimista en ese contexto. Yo tampoco soy tan pesimista, y de pronto tiene que ver con las categorías que dice Jorge, y de pronto la gente no se matricula en etnohistoria o en antropología histórica, pero hace trabajos o que pueden aportar a una visión en ese sentido, o que lo hacen sin necesidad de catalogarlo así. Yo creo que sí, el trabajo desde la antropología sobre los pueblos indígenas ha disminuido mucho, y yo creo que tiene que ver con que las organizaciones indígenas y las comunidades han asumido más su propia vocería. Entonces también hay que buscar allí. Ya no es fácil que un antropólogo llegue a decir que va a desarrollar una investigación, sino que tiene que seguir ciertos requerimientos y ciertas que le sirva a la gente, etc. Y yo he hecho un castreo de distintas regiones y encuentro una producción alta que es casi que imposible de uno poderla abordar como individuo para saber cuál es el estado del arte en ese sentido. Entonces sí creo que hay mucho que mirar, pero no solamente en lo que está categorizado de esa forma. Y creo que, pues un poco siguiendo a los colegas que acaban de hablar, yo creo que el etnógrafo puede tener la pretensión de que el otro cuente, interprete y que el etnógrafo transmita esa subjetividad o ese conocimiento del otro, pero creo que así él lo quiera o no lo quiera, siempre hay una intersubjetividad, y que es muy importante hacerse consciente de ella, y que con los documentos y con los demás escritos también funciona allí. Y como decía Rafael, hay otras formas. Yo por lo menos muchas cosas del trabajo que hice sobre los emberos tuve que era relacionar tradiciones orales con documentos escritos. Muchas cosas surgían después de un sueño, porque hay que profundizarse, hay que nadar en el tema, hay que, digamos, vivir en él,
y hay cosas como que soñé tal cosa y puede que yo no escriba en el texto, yo soñé esto, pero sí es me abre una posibilidad para yo buscar, hacerme otras preguntas y tener otras búsquedas con los documentos y con las tradiciones. Entonces, para mí, por ejemplo, trabajar en el archivo era como una máquina del tiempo, era irse, hay mucha imposibilidad, mucha incapacidad, y que uno quiere siempre poder saber más, pero sí creo que hay un diálogo y que hay una intersubjetividad que es muy importante. Pues tres cosas muy brevemente. De nuevo, creo que ese pesimismo es conforme la lente que se le mire. Es decir, algo que no se resolvió y que probablemente era muy difícil resolver hoy es, en últimas, qué entendemos por etnohistoria y qué entendemos por antropología histórica. Una alternativa es desechar los conceptos, otra alternativa es definir los conceptos de una manera colegiada, otra alternativa es un poco como el orden imperante de las cosas, y es que más o menos cada quien trabaja conforme sus propias categorías. Pero pues para una pesquisa como la tuya, el problema es dónde están los límites. Yo coincido plenamente, además, con lo que se observó en las últimas tres intervenciones. Yo creo que el universo es mucho más amplio de lo que uno supondría, pero a veces probablemente está en un registro que no es evidente. Además que hay que ver, en últimas, qué se entiende como investigación. Yo creo que todavía podemos decirlo, a guisa de poder ser polémico, en las condiciones de producción intelectual de Colombia, todavía hay un arsenal importante, comparativamente poco reconocido en las tesis de pregrado, para comenzar. Es decir, ni siquiera estamos hablando de las tesis de posgrado, todavía se está haciendo un trabajo importante en las tesis de pregrado, esto en estándares internacionales no aplica. Pero evidentemente todavía eso es un continente un poco, y es un continente del cual efectivamente es muy difícil seguirle el rastro, es que nada más no es sino ver el caudal de tesis que se produce semestralmente, no más entre los departamentos de historia y los departamentos de antropología del país. Entonces, digamos, yo creo que hay que ser un poco ponderados con esas aseveraciones, bien sea triunfalistas, bien sea pesimistas. Hay que definir qué se entiende por investigación, hay que definir qué se entiende, en últimas, por etnohistoria o antropología histórica. Eso, digamos, de cara al primer interrogante. Es más, ¿cuáles son los problemas? Puede que la cultura de la bicicleta sea un caso un tanto emblemático de salida de madre, un poco de los límites, pero hay unos horizontes, yo me atrevería a decir, un tanto más intermedios que son significativos. Inclusive dentro de, uno puede ser muy crítico, yo soy muy crítico al respecto, pero dentro de los procesos actuales muy al orden del día, y un poco también en el son de moda intelectual, con respecto a la memoria, con respecto a la memoria de víctimas, desplazamientos, de epidemias, etc. El profesor Augusto Gómez ha hecho unos aportes muy significativos en recopilar y analizar información en esos horizontes, pues, es decir, hasta dónde la etnohistoria la podemos ver como algo que todavía tiene dimensiones tremendamente actuales, es decir, no es hablar de sociedades del siglo XVI, es hablar también de sociedad, de episodios acontecidos hace 30 años, hace 100 años, hace 10 años. De alguna manera es un poco también calibrar el espectro con respecto a hasta dónde abarca la etnohistoria y qué comunidades abarca, si solamente indígenas, afrocolombianas, campesinas, etcétera, etcétera. Creo yo, como segunda consideración, por favor termine su intervención, creo yo, por alguna razón hoy me tocó a mí el papel, por dignidad de gobierno, lo que sea. En segundo lugar, creo yo que también el grado de provincialismo mejor, es relativo.
creo yo que en algunos lugares evidentemente se invocan con facilidad lugares comunes un tanto estancos o con arreglo al tardío tufo de algunas modas, pero también si uno lo mira en el registro de ciertos departamentos y de ciertas discusiones que probablemente no procuran ser tremendamente gesticulantes, no necesariamente existe una ignorancia palmaria sobre lo que se está discutiendo actualmente en antropología histórica. Creo que habría que también hacer como una lectura un tanto más abierta de cara, inclusive, creo que Santiago tocó un asunto que siempre es interesante en términos de hacer la historia de la disciplina. Es decir, habría que leer los pensum de las asignaturas de historia y de antropología histórica en un plazo de tiempo a ver qué es lo que se está hablando, desde dónde se está hablando, como para poder tener una especie de termómetro de la discusión, y eso pues cruzándolo con la producción. Lo tercero, porque había verdaderamente varias preguntas en las que se hizo, es que de nuevo quisiera insistir en que como quiera que sea, tenemos un serio problema de poner la historia, como se quiera ver, por cierto también, digamos, ciertos asuntos fundamentales de la misión de la antropología, ponerlos al alcance de la gente. Digamos, la gente siempre es una abstracción odiosa, pero digamos, hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención y es un fenómeno con el cual yo puedo ser tremendamente crítico, pero hay que reconocerle la potencia comunicativa. Para el 80% de la población en Colombia, historia es Diana Uribe. Y creo que eso es un signo. Digamos, es un signo sobre un poco la ausencia por parte de los historiadores profesionales de ocupar ese campo, y que en equivalencia pues con respecto a nuestras disciplinas y entrecruzarlos, evidentemente ahí hay un lugar, y eso lo que redunda es justamente en cierta ausencia de dimensionalidad histórica en la sociedad colombiana, dimensionarse históricamente. Por supuesto en términos locales eso ocurre, pero en términos nacionales eso es muy palpable, por razones que acá se trabajan en el CAN, en las cuales también estoy involucrado aquí con Marta. Hay que ver, por ejemplo, cómo se concibe el bicentenario, ¿no? De una manera, el bicentenario, de una manera fragmentada, un tanto anecdótica, algo que no tiene que ver con uno, en fin. Entonces yo quisiera poner esas tres. Y este papel lo escondo por acá, porque es muy odioso. Bueno, si no hablo grito, sinceramente, porque hay muchas cosas aquí, pero les voy a referir lo siguiente. Anoche quería rematar el texto que leí con digamos, una especie de síntesis diciendo, hoy día, y esto se mencionó aquí al comienzo, los historiadores van a campo y hacen historia oral, y los antropólogos están cada vez más frecuentemente trabajando en los fondos de los archivos. Eso me hacía muy feliz anoche porque pues yo fui víctima un poco cuando hice mi propuesta de tesis de pregrado de antropología. Me dijeron, no, usted es antropólogo, tiene que irse a ese campo, y no me aceptaron trabajar con documentos. Yo era auxiliar de Colmenares, tenía un conocimiento de todas maneras de documentación sobre negros y esclavos, en fin, y no me lo permitieron. Entonces era muy feliz porque ya esa ortodoxia se ha roto. Y entonces también alcancé a notar, a manera de ejemplo, vean lo que está haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde historiadores de profesión y por supuesto también jóvenes antropólogos están yendo a recoger la información que no la podríamos saber de otra manera si no es a través de historia oral, los Montes de María, Basta Ya, por ejemplo, es lleno de esos testimonios gracias a ese trabajo de historia oral. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir de fondo? De todas maneras, más allá del pesimismo o del optimismo, es que esos trabajos no se pueden hacer, llámenlo en historia o historia. Eso hay que hacerlo porque nosotros no podemos confiar, por ejemplo, en las fuentes del periodismo, porque aquí no hay opinión pública. La opinión pública del tiempo es la opinión privada. De tal manera que alguien tiene que hacer ese trabajo bajo el nombre que sea, y estoy hablando del paramilitarismo de los 80s para acá. Ese trabajo hay que hacerlo, ¿por qué? Porque, llamémoslo así, la historia oficial no visibiliza esas situaciones. Y el esfuerzo que se está haciendo, bien con el trabajo de antropólogos o de historiadores
o de otro tipo de investigadores sociales es visibilizar esa realidad. Eso hay que hacer. Entonces, claro, los medios, las técnicas, etcétera, varían y tienen que estar al servicio de eso, de hacer y recuperar esas voces de esas viudas y de estos huérfanos y de esos desterrados, llámenle como le llamen en historia o historia. Derecho a réplica. Después de 3 intervenciones, me disculpan, yo soy igual de raro. He dicho antes que por más que el argumento de la eventual dilución de los campos disciplinarios, a mí me parece que eso es más ilusorio que cierto. A pesar de que hay comunicaciones entre ellos, efectivamente la historia tiene procedimientos que la antropología no emplea. Y la antropología tiene procedimientos que la historia no emplea. Eso es clarísimo. Y es lo que he dicho, mantiene de alguna forma todavía esos campos disciplinarios. E incluso, eventualmente, las interpretaciones que cada quien de lo que significa historia o lo que significa etnografía, entre otras. Efectivamente, yo concedo de que eso es un asunto relativo. Entonces, en primer lugar, eso. Es decir, todavía se mantienen campos metodológicos específicos en la historia y en la antropología, y no necesariamente, en la mayor parte de los casos, los antropólogos, cuando hacen historia o hacen antropología de la historia, emplean los métodos de los historiadores y viceversa. Es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo es, tiene razón, efectivamente, Rafael. Claro, por mi propio trabajo, trabajando con poblaciones indígenas, yo reconozco, no solamente en el caso de la historia de afrodescendientes, sino por otra parte en la etnología hecha en afrodescendientes, que a partir del 90 efectivamente ha crecido enormemente y forma efectivamente un campo muy importante. Mi queja un poco, en cambio, de lo que ha sucedido con los pueblos indígenas. Está disminuido considerablemente. Y por cierto, basta mirar efectivamente las tesis. Yo hice esa tarea recientemente, mirar las tesis recientes para ver quiénes están trabajando sobre esto. Porque no solamente, es verdad, depende de qué forma se define la historia, y de qué forma, pero también se sujeta. Y podemos terminar metiendo justamente cosas que aparentemente permiten al historiador mencionar cómo esa persona que está haciendo historia es un antropólogo. Ellos lo dijeron. Y por otra parte, al antropólogo decir que ellos están haciendo historia, estas otras personas. Son esos lugares en los cuales efectivamente esa identidad se difumina, esa identidad de los procedimientos, no los objetos, no los temas, no las periodizaciones, no los sectores sociales, no. Se trata de los procedimientos que eventualmente se utilizan. Un minuto simplemente para no dejar pasar la ocasión de unas palabras con ustedes. Yo tampoco comparto este pesimismo con respecto a la producción de antropología histórica en contextos como el colombiano, pero creo que también hay que ser justos con una cosa, y es que efectivamente la etnohistoria especializada en una población específica, por ejemplo, la etnohistoria muisca, tiene pocos autores en Colombia, eso sí es cierto. La etnohistoria, pienso yo, la etnohistoria amazónica, por decir, tiene, no, sí hay, sí hay, pero no es una cosa de muchísimas personas, ¿sí? De pronto ese campo específico no está en proceso de gran crecimiento, puede ser, pero sí hay una ampliación de otras formas de preguntar, si se quiere, y de ejercicio de tipo de antropología histórica que comparto lo que se Páramo hace un minuto, está haciendo explosión. Entonces, es que de un curso de diseño de proyectos en antropología histórica que se abría semestralmente, hubo semestres en el que se abrieron 2. De 2 grupos de estudiantes
estudiantes que estaban diseñando sus tesis en perspectiva de antropología histórica. Eso puede ser muchas cosas, como evidentemente lo hemos conversado. Entonces, pienso que habría que, yo creo que lo que va a hacer Marcela, nos va a dar, digamos, un panorama amplio sobre, bueno, qué está pasando con esa lectura, voy a decirlo así, etnohistórica monográfica, si se quiere, de algunas regiones o grupos étnicos en Colombia, para ver si efectivamente esto está en descenso o tiene un crecimiento más paulatino, si se quiere, también puede ser. Eso me parece importante. Pero aparecen otros géneros muy importantes, las biografías trabajadas por antropólogos y por sus mismos protagonistas, autobiografías hechas a veces en colaboración con antropólogos o no, etcétera, etcétera. Ya no me quedó la... Bueno, yo creo que perfecto, el micrófono se acerca. Gracias. Creo que fue una tarde muy interesante, porque fue una tarde que se puede calificar por el diálogo. El diálogo un poco desde las dudas y desde las incertidumbres. Creo que sí, no podemos tener miradas a esos viejos términos de atraso, confusión. Parece que retornaran a viejas miradas de los años 50 de la academia, que creo que hay que abandonar. Me parece interesante, ¿no? Ni tenemos que colocarse en el altar de alguna universidad, ¿no? Sea cual sea, puede ser Universidad de Chicago, cualquiera, ¿no? Para decir se está o no se está poco dialogando, y creo que ese es el término clave aquí. Un diálogo que viene dándose de muchas formas hace rato. Yo diría que el diálogo, el antropólogo empieza, lo vi en mi experiencia, pero creo que muchos lo han tenido en la etnografía, uno, no en la academia, sino en la etnografía, sobre todo en los viejos tiempos, era en la etnografía donde la pregunta de la historia surgía. Y ahí aparecían cosas que me parecen interesantes, ¿no? O sea, de pronto uno estaba en un pueblo como Chiquinquirá y surgía el siglo XVI. ¿Por qué? ¿Dónde estaba esa larga duración? ¿No? Ese tiempo que, claro, cambiaba, pero permanecía, que estaba allí. Entonces, cuando uno empieza a hacer esas miradas y observa que esas miradas prácticamente no tienen como lugar o auditorio, me parece que eso nos lleva un poco a la idea de la construcción de nación. En la construcción de nación, mi hipótesis fundamental es que la nación colombiana no existe, la nación simbólicamente no existe, pero eso es otro tema. En la construcción de nación, me parece que está el tema de aquello que aquello que es narrable y aquello que no es narrable. Y lo narrable incluso se lleva al punto de las familias que se sienten de alguna manera depositarias de esa historia de nación, de lo que es narrable. Familias que uno puede tomarlas desde el siglo XIX, de Antonio Caro o cualquier otro, Laureano Gómez o otros tantos, que es narrable, quién narra, qué es de alguna manera lícito de entrar en el campo del lenguaje. Y eso me parece que entonces nos habla de también, si eso lo entroncamos con también el tema de las narrativas autoritarias. Uno puede un poco desde Europa, cuando Hegel mismo decía que estábamos por fuera de la historia, simplemente desde ese punto de vista. Y la misma narrativa marxista, que también un poco definía ciertas cosas que se podían narrar y otras que no, o desde dónde se narraba. Parece que en ese tipo de narrativas es donde uno empieza a observar la necesidad de entender el tema no de la disciplina, sino de disciplinar al profesional. Y entonces creo que el campo de lo que decía Augusto, de lo que está pasando
orales es que se está desdisciplinando, creo, las miradas. Y creo que eso es lo interesante que está pasando ahorita. Precisamente eso es lo que pasa con los mapuche. Es un pueblo chileno que durante mucho tiempo, y argentino, que durante mucho tiempo consideró a aquellos que estaban por fuera de la historia, ¿sí? Y que esa impronta de ese pueblo, esa actitud de ese pueblo, está llevando al pueblo mismo a preguntarse sobre cuál es el lugar de ellos. Están pasando cosas. Entonces, son los pueblos mismos, ¿no? ¿Quiénes empezaron a demandar historias? A los antropólogos, los mismos indígenas, pidiendo ¿cuántas veces el PIC mismo empezó a preguntarse por la historia? Y empezó a hablar de la importancia de recuperar su historia, no la historia. Y creo que la palabra etno sí, de alguna manera, termina siendo una metáfora de los otros, que eso me parece que es un punto interesante. Ahí Augusto toca un punto clave que me parece importante en nuestro medio. Yo creo que un término clave es el palincesto. Somos una historia, de alguna manera, borradas y reescritas permanentemente. En eso estamos. Les voy a dar solamente un pequeño ejemplo. Cuando estaba investigando en Chiquinquirá, la historia oral, me encuentro con una historia de un milagro, a propósito, Carlos, de la Guerra de los 1000 días, ¿no? Sobre el tema de estaba en esos momentos, había enfrentamientos de autoridades conservables, la Virgen de Chiquinquirá está en esos momentos, digamos, atrapada simbólicamente por los conservadores. Y entonces el campesino simplemente me contaba la historia de cómo en su lenguaje llegó el mandón que le decía a los soldados, por favor, tire la jaldillona, la jaldillona de la Virgen de Chiquinquirá. En su lenguaje, en su mito, la jaldillona se movía de lado a lado, ¿no? Para no dejarse dar, ¿no? Y finalmente le logra dar un pepazo al mandón y el mandón cayó. Esa historia sí es sintética, es la historia en esas veredas de lo que fue la Guerra de los 1000 días, para ellos narrada en clave de milagro. Esas otras historias, ¿cómo hacemos entonces para narrarlas desde otras miradas? Y que están en la sensibilidad de la gente, ¿no? Ahorita seguramente serán muchas las historias en las cuales solamente serán rescatadas a partir de la idea de cómo yo me salvé por un milagro. Y esa será la historia para muchos cuando ya sean mayores, o si los niños de 30, 40 años, la historia de qué fue el tema paramilitar, el asunto de los paramilitares o la guerrilla. Entonces me parece que es encontrar dentro de esas narrativas las otras narrativas silenciadas. O sea, creo que es un problema político más serio. Y en ese sentido yo creo que el ICANN podría ser algo, ¿no? Recordemos que y ese es un tema, para otro tema, esa H final del ICANN fue una historia silenciada. Hay una historia muy compleja. Y que es bueno empezar a hablar las cosas. Y creo que es bueno porque me parece que es bueno que también se vaya un poco planteando algunos nortes, ¿no? Que creo que es interesante. Entonces, me parece que el diálogo, rescato eso, este diálogo es un diálogo que no se debe concluir, es un diálogo que creo que se debe abrir, porque esto hemos hablado poco, pero hacemos mucho. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta ya muy concreta para el profesor Correa, concretamente. Y es que cuando usted habla de la imposibilidad, digamos, de reconstruir la visión del mundo, no recuerdo cuál fue la palabra concreta que usted utilizó, a través de los documentos históricos, pues usted lo mencionaba concretamente con el caso de los muiscas, es decir, indios que no tienen acceso directo a la escritura, al aparato judicial ante el que están rendiendo los testimonios y de todo esto. Pues esto también uno podría imaginar que sucede con esclavos y con otros sectores subalternos con esta misma clase de limitaciones. Pero yo quería saber
ese obstáculo para reconstruir o para interpretar cómo ven el mundo estos agentes del pasado, ¿cómo se manifiesta esto cuando uno está trabajando temas relacionados precisamente con quienes sí están en el poder? El hombre blanco, por llamarlo de alguna manera genérica, en el caso de la colonia con el español, con el que está ostentando el poder en esa relación asimétrica. Entonces, en ese caso concreto, quería saber esa imposibilidad o ese obstáculo, cómo se manifiesta. Muy amable por su pregunta, me parece absolutamente bonita, muy bonita. Digamos que eso es un hecho, es decir, eso no se puede obviar en nuestro trabajo. Es que cuando nosotros estamos reconstruyendo historias cuyos personajes no están presentes, el procedimiento es absolutamente distinto. Eso no tiene vuelta de hoja. Voy a contar lo siguiente. El libro de los Muiscas se hizo porque yo estaba trabajando con los Muiscas. Se hizo para los Muiscas. Es mi lectura de esos textos que apoyan, digamos, la reconstrucción que se hizo allí. No es la lectura de los Muiscas. Y no duden de que yo ensayé, de tratar de ver si efectivamente eso que está escrito allí, eventualmente las gentes de hoy lo reconocen y eventualmente lo pueden interpretar. No fue posible. Eso no es posible. No podría demandarse que eso sucediera después de 4 siglos en que esta sociedad le ha dicho a aquella que deje de ser esa sociedad y al contrario le ha dicho que se integre a esta y efectivamente ustedes saben muy bien los Muiscas de hoy han solicitado una cantidad de ayudas de distintos indígenas, de los Mitoto, de los Kogi, de los etcétera, una cantidad de gentes para reconstruir el camino que ellos creen eventualmente que no les permitirá reconstruir su cultura. De manera que es evidente en ese caso, entre otras, en que aún teniendo los documentos y teniendo descendientes de ellos, no necesariamente es posible efectivamente reconstruir lo mismo. Al mismo tiempo estoy trabajando con grupos indígenas de la Amazonía. Y en este caso, efectivamente, los mitos mismos que ellos cuentan me son accesibles, su interpretación me es accesible. Es decir, yo puedo tener un diálogo de cosas que muchas de ellas casi siempre efectivamente no entendemos y demandan efectivamente esa explicación. Eso no significa que nosotros podamos hacer historia y antropología de la historia bajo distintos procedimientos. Es decir, que yo pueda hacer un libro sobre los Muiscas, está hecho. Que yo pueda hacer efectivamente interpretaciones históricas sobre los mitos de los Taiwán, está hecho. Que los historiadores hagan lecturas que hacen preguntas etnográficas a los documentos, está hecho. Y lo que yo hice en el caso de los Muiscas fue lo mismo. Hice preguntas que se me ocurren como antropólogo a una información que efectivamente yo tengo que interpretar. Tengo que hacer una doble tarea, ¿cierto? Consecuentemente, enfatizo el hecho de que justamente no es posible reconstruir lo que hoy hacemos nosotros en un trabajo de campo etnográfico con los textos anteriores y otra serie de textos que efectivamente nos aparecen distantes de los sujetos que los producen. Aquellos en los cuales no tenemos diálogo. Tienen que, por favor, conceder que eso es un hecho. Eso no es, y eso produce, lo que es importante en este caso, es que demanda entonces diferentes procedimientos para la construcción de ese conocimiento. Y para eso existe la historia y para eso existe la antropología. Ahora bien, efectivamente esta última parte de la pregunta está muy clara, ¿verdad? Pero la última parte de la pregunta, la que se refiere justamente a las interpretaciones sobre los blancos, también podemos hacerlo
en el caso de los muiscas. En mi caso, yo lo que quería entender era cómo eran las relaciones de los muiscas mismos, y la parte que en cambio era tradicional del análisis del siglo XVI y XVII en Colombia, que era todo lo contrario, era la relación con la sociedad nacional, ¿cierto? Ese ha sido el trabajo más fuerte que se ha hecho en Colombia, que es una lectura que de alguna manera permanece de alguna forma presa de la lectura desde acá.